Escuchas Encomienda News, tu canal de podcast de noticias breves de la Encomienda Mayor de Castilla. Hola, ¿cómo estás? Soy David FM y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encomienda News, donde vamos a analizar y a comentar las noticias más importantes de esta semana que hemos publicado en nuestra revista, en la revista digital Encomienda Mayor de Castilla, que puedes consultar además las 24 horas del día en la página web encomienda.es. Muchas gracias, David. Pues seguimos con este nuevo formato de Encomienda News, con el objetivo, sobre todo, de tener una foto más precisa de la actualidad en pocos minutos, acompañada además de un vídeo, en este caso, disponible tanto en YouTube como en Facebook, igual que hicimos en la última semana, donde te contamos dónde encontrar las noticias y te mostraremos además más información interesante relacionada con ellas. Comenzamos con el tiempo. Hoy domingo 14 de noviembre de 2020 se presenta un día plomizo, un día gris, al menos a la hora que grabamos este podcast. No hay previstos grandes episodios de lluvia, aunque sí humedad, lluvias débiles y unas temperaturas todavía muy suaves para la época del año. Una mínima de 11 grados teníamos hoy y una máxima de 16. En cuanto a la semana entrante, parece que las lluvias poco a poco se retiran por un tiempo y no se prevén más precipitaciones en lo que queda de semana. Habrá intervalos nubosos todos los días y las temperaturas se mantienen suaves, con un descenso sobre todo de las mínimas, que será más acusado al final ya de la semana, donde podremos seguramente asistir a las primeras escarchas del año. Antes de pasar a nuestro resumen semanal, creo que David nos tiene que comentar algo muy importante de uno de nuestros colaboradores. En el mercado de San Andrés de Villarejo de Salvanés estamos abiertos para ti. Carnes, pescado, embutido, frutas y verduras de la mejor calidad y a los mejores precios. Y con todas las medidas sanitarias para que compres con total seguridad. Acércate al mercado de San Andrés de Villarejo de Salvanés en la calle Constitución número 5, enfrente de la Escuela de Música, junto al Mercadona. Y no olvides que tenemos servicio a domicilio. Consúltanos. Consume en el pequeño comercio de Villarejo. Es por ti, es por todos. Mercado de San Andrés de Villarejo de Salvanés, tu mercado de confianza. Muchas gracias, David. Pues pasamos a nuestro resumen semanal y no salimos de la meteorología, porque comenzamos con nuestra histórica sección Mirando al Cielo, esta sección que lleva nuestro colaborador Juan Pablo Garnacho. Recordamos que es una sección donde registramos los eventos meteorológicos más destacables de nuestro pueblo, además de hablar siempre de curiosidades y de cosas de mucho interés relacionadas con la astronomía, por ejemplo. Es una sección que sigue funcionando desde hace más de 10 años. Preguntas como si este año está siendo cálido o frío, cuánto ha llovido este año, cómo están los embalses, cómo vamos, cuáles son los datos astronómicos, las fases lunares, etcétera, etcétera, etcétera. Todas respuestas a todas estas preguntas las podemos encontrar en esta sección. ¿Cómo fue el mes de octubre? Es decir, en este último artículo publicado nos cuenta cómo fue el mes de octubre. Pues fresco, fue relativamente fresco para variar, ya que llevamos este año 2020 que sigue siendo relativamente más cálido con respecto a la media. Y el mes de octubre fue lluvioso, aunque no demasiado, respecto a la media de otros meses de octubre anteriores. A pesar de las sensaciones, el año 2020 continúa siendo seco, aproximadamente un 20% más seco que otros años. A pesar de ello, nuestros embalses comienzan su lenta recuperación, llegando ya al 70%, un poco por encima de la media de los últimos 10 años. Pasamos a las noticias más importantes, como el COVID-19, situación epidemiológica de Villarejo, que sigue siendo de alto riesgo. La famosa tasa de positivos de los últimos 14 días apenas se ha variado en una semana. Hemos pasado de 641 a 600. Seguimos, por tanto, estamos más o menos igual, y recordamos que esta es la tasa que teníamos a finales de septiembre, es decir, estamos más o menos alineados en ese punto. Ante algunas preguntas que hemos recibido, recordamos en nuestro artículo esta semana el significado de esta tasa. No quiere decir que haya habido en ningún caso esos 600, que haya habido en ningún caso 600 enfermos, 600 pacientes en los últimos 14 días. En el artículo explicamos cómo se hace el cálculo para llegar a los diagnosticados reales en estos 14 días en Villarejo, que han sido 44. 44 personas han dado positivo por COVID-19 en Villarejo los últimos 14 días. Hay que entender bien esta tasa porque además no es una foto de un momento, sino que es una foto de un periodo, es el periodo de 14 días, es decir, el día que nos dicen que tenemos 600 personas por 100.000 habitantes, que fue el 10 de noviembre, probablemente esos 44 casos sean menores, ya que la enfermedad cursa y puede cursar en menos de 14 días, con lo cual digamos que el día 10 de noviembre podría haber 44 personas
positivas en COVID o probablemente menos. En cualquier caso, explicamos todo cómo se calcula esta tasa en el artículo. Villarejo, por tanto, va a seguir confinado al menos una semana más, hasta el 22 de noviembre de 2020, es decir, el próximo fin de semana, junto con otras localidades cercanas, como son Chinchón, Morata y Villaconejos, por ejemplo, con las restricciones conocidas. Entrada y salida solo para casos justificados, restricciones en los aforos bastante importantes en lugares de culto, velatorios, en hostelerías, establecimientos, etcétera, etcétera, con el toque de queda. Recordamos que en el mes pasado publicamos una infografía muy interesante de la Comunidad de Madrid donde se daban todas las recomendaciones, donde se decían todas las restricciones y se hablaba, de nuevo recuerdo, las recomendaciones, las indicaciones para la ventilación adecuada de los sitios cerrados. Recomiendo que se estudien detenidamente, ya que van a ser muy importantes en la lucha contra el COVID-19. Finalmente, esta semana, a finales de la pasada y a principios de esta, hemos conocido con todo detalle los resultados de los test de antígenos, que estos test masivos que se han hecho en Villarejo. Se ha producido una alta participación, alrededor del 70% de todos los convocados, muy alta comparada con otras localidades que apenas les han llegado al 30, al 40. En estos test se han realizado un total de 3.182 test, 3.182 personas que han pasado por estas instalaciones. Se han detectado 16 positivos. 16 positivos es un 0,5% de todos esos 3.182. Es muy importante este resultado. Recordamos que en la encomienda también se pueden encontrar las recomendaciones de aislamiento, tanto para el enfermo como para los convivientes de estas personas, de estas 16 personas que han dado positivo. En el apartado de Sociedad y Política, esta semana hemos tenido la publicación del Pleno Extraordinario del 6 de noviembre. Se puede escuchar ya el audio desde iVoox, como es habitual, en un enlace que ya está disponible en la encomienda, un enlace que además te vale para escuchar tanto este pleno como los anteriores de una manera muy sencilla, súper sencilla, desde el dispositivo móvil o desde el ordenador. En este caso, el pleno del 6 de noviembre fue un pleno que se planteó para resolver unas cuestiones técnicas técnicas administrativas, que se pasaron por alto en la aprobación de las nuevas ordenanzas, en esos cambios de tasas del anterior pleno. Y al final el pleno desembocó pues, en un intenso debate entre el Partido Popular, su portavoz Silvia, y el alcalde a colación de la gestión anterior, del equipo de gobierno anterior y sobre todo relacionado con estas tasas y muchos otros asuntos, ¿no? Lo pueden escuchar toda esta discusión y, en fin, todo el pleno en ese audio de iVoox. Pasamos a la vendimia 2020. Publicamos los datos de la campaña de vendimia 2020. Una mejora en la producción importante, bastante importante, un 70% con respecto al año pasado en vinos Jeromín, un 30% que reporta la cooperativa de San Andrés y una calidad excelente del fruto, según los responsables. Como suele ser habitual, cuando hay una mejora en la producción, los precios bajan. Según Jeromín, los precios van a bajar entre un 10 y un 15%. Y tenemos también algunas claves sobre el futuro de este importante negocio, el negocio vitivinícola, muy importante históricamente en Villarejo. Estos datos nos los da tanto la cooperativa como sobre todo Vinos Jeromín, y en Villarejo pues parece que sigue progresivamente el abandono y el arranque del viñedo, estando la comarca con unas mermas en producción aproximadamente del 75% si lo comparamos con solo hace 20 años. Se continúa mermando, ¿no?, todo este negocio y bueno, veremos cuál es el futuro. Jeromín nos informa de sus nuevos proyectos, importantes, interesantes proyectos que van a cambiar totalmente la imagen de esta conocida bodega de Villarejo. Pues se van a construir unas nuevas naves en el polígono industrial de Villarejo de Salvanés, donde se instalará la embotelladora, los almacenes de producto terminado, materias primas y las propias oficinas. Es decir, la bodega tradicional, la que conocíamos en la calle Juan de Austria, número 1, se mantendrá como bodega de elaboración para los vinos de más alta calidad y crianza en barrica. Y esta semana también dimos a conocer la campaña navideña de comercio local en Villarejo, que no descansa incluso en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de pandemia. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Villarejo de Salvanés puso en marcha su 17ª edición de esta actividad, cuya finalidad pues, es fomentar y animar a las compras en los establecimientos de nuestro municipio. En esta ocasión van a ser 25 los establecimientos participantes los que premiarán la fidelidad de sus vecinos en estas compras navideñas, repartiendo más de 1.500 euros en premios. En próximas semanas daremos más información de esta campaña. Hablamos también del taller de alfabetización digital. Cada miércoles tiene lugar en el Centro Cultural Luis de Requesens, en la Casa de la Cultura, un taller que se llama Conectados, que tiene como objetivo reducir la conocida como brecha digital. Es decir, ese espacio que hay entre las personas que tienen más acceso y más conocimientos a Internet, a dispositivos móviles, etcétera. ¿Qué se va a enseñar en este taller?
pues cómo manejar correos electrónicos, cómo hacer gestiones telemáticas, los portales educativos que se suelen usar para nuestros pequeños y cómo manejar mucho mejor los dispositivos móviles, las tablets y los teléfonos. En el apartado de la Comunidad de Madrid destacamos la noticia dentro de estos últimos avances que se están realizando en todos los aspectos en la tarjeta de transportes, que se va a poder cargar desde la aplicación móvil, que ya se puede cargar desde la aplicación móvil a través de la app de la aplicación que se llama tarjeta de transporte. Se pueden cargar los títulos de transporte público desde tarjetas de transporte personales hasta la multi, es decir, todo esto desde el teléfono móvil de cada usuario. En la página web del consorcio, en www.crtm.es, se puede acceder a un vídeo, este vídeo que están viendo ahora mismo en pantalla, donde se explica cómo utilizar la aplicación. Y pasamos a los deportes. El fin de semana del 14 y el 15 de noviembre comienza la temporada de fútbol regional madrileña. En estos momentos, cuando se está grabando este podcast, el balón está echando a rodar en cientos de campos madrileños, aunque los equipos de Villarejo no van a poder disputar estos primeros partidos debido al confinamiento local. Comenzamos ya con dificultades. Y hablando de dificultades, tenemos que resaltar que la competición este año, la competición futbolística, va a ser muy dura, no solo por las dificultades sanitarias, sino también por las deportivas. La Escuela Municipal de Fútbol de Villarejo arranca con 8 equipos, van a ser 8 equipos federados, preferente aficionados, juvenil, cadete, alevín, infantil, 2 equipos de benjamín y prebenjamín. El Villarejo Club de Fútbol se presenta con las 2 categorías ya habituales, que son tercera regional de aficionados y féminas. Y como ya comunicamos la semana pasada, el Club Deportivo Villarejo 69 ha preferido retirarse en esta temporada. Publicamos todos los grupos y los datos de cada uno de los equipos y decíamos que deportivamente va a ser duro porque debido al parón del año pasado en marzo y sobre todo a que hay menos equipos en liza, los grupos son más amplios y, por ejemplo, en la preferente donde juega el Villarejo hay nada menos que 20 equipos y van a descender los 6 últimos, con lo cual la competición va a ser a cara de perro y muy muy dura porque van a ser muchos más partidos y además en menos tiempo. Estamos empezando a mediados de noviembre, así que bueno, veremos qué ocurre. Finalizamos con el apartado de cultura. Destacamos en esta última semana el taller de esparto gratuito, un taller que se imparte cada mañana de martes en el Centro Cultural Luis de Requesens, en la Casa de la Cultura. Una artesanía, la del esparto, una industria muy nuestra, una industria muy importante en Villarejo en el pasado, que se sigue recuperando gracias al buen hacer de los alumnos y la maestra de este grupo. Recomendamos visitar el artículo donde publicamos además una extensa galería de fotos con diferentes objetos traídos del Facebook de la profesora Julia. Finalizamos este resumen de noticias con Letras con Alma, con la entrevista, una nueva entrevista de nuestra colaboradora Susana García Fraile, a la escritora Carmen Sogo, muy conocida por sus relatos y novelas. Como siempre, la tienen disponible en podcast para su escucha o en vídeo para verla en YouTube. Y nada más, muchas gracias a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes por seguirnos y como siempre aquí estaremos la próxima semana con un nuevo resumen. José Julián, redactor jefe de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla, muchas gracias por acercarnos los titulares, las noticias y desentrañar la actualidad que está recogida y publicada en esta semana en la revista digital Encomienda Mayor de Castilla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, por este nuevo podcast. Hasta aquí este episodio. Puedes completar esta información en la página web del Ayuntamiento, villarejodesalvanés.es, y en la página web de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla, encomienda.es. Además, vas a poder escuchar este y otros episodios del canal en la propia página web o en tu aplicación favorita de podcast, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Un saludo y hasta el próximo episodio.